Así estaba diciendo que los espermatozoides son células móviles que están conformados por una cabeza, que esta cabeza está cubierta por el acrosoma, que tiene enzimas proteolíticas que van a participar en la fecundación. También se compone de una porción media que tiene mitocondrias que le van a dar energía para que éste se pueda mover. Y pues por último va a tener una cola o un flagelo que le va a permitir la movilidad. Bien, el volumen promedio aproximado que se produce de semen es de 2.5 a 3.5 mililitros. Cada mililitro de semen contiene alrededor de 100 millones de espermatozoides y la disminución en el número de estos se acompaña de infertilidad. Ahora, en segundo punto, el hombre debe ser capaz de eyacular el semen a través de un sistema ductal permeable. Esto es, a partir de las vías espermáticas, primero las intratesticulares y luego ya las extratesticulares. Los espermatozoides la espermatogénesis se va a dar en los túbulos seminíferos del testículo. De ahí van a pasar a los tubos rectos y los tubos rectos van a desembocar en la red de Haller. Estas serían las vías espermáticas intratesticulares. Después, los espermatozoides van a pasar al epidídimo, donde van a madurar aproximadamente por 22 días y van a adquirir movilidad en la cola. Después, los espermatozoides van a pasar al conducto deferente, que se va a continuar en el conducto eyaculador y finalmente el conducto eyaculador va a desembocar en lo que sería la uretra, en la porción prostática, y pues ya de la uretra pues va a salir al exterior. Y en el punto 3, el espermatozoide debe de ser capaz de atravesar una vía genital femenina sin obstrucciones, es decir, que los genitales femeninos estén íntegros, que no tengan ninguna obstrucción y que creen el ambiente óptimo para que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo. Por ejemplo, gracias a la acción de los estrógenos, el moco cervical va a adquirir características que sea filante, abundante y cristalino, y esto va a favorecer la penetración o el paso de los espermatozoides. Ahora, lo que sigue sería que la mujer debe de ovular y liberar un óvulo. Esto va a ser gracias a la integridad del eje hipotálamo-hipófisis-ovario. Como sabemos, el hipotálamo va a liberar la hormona liberadora de gonadotropinas y va a pasar a la hipófisis y va a estimular la liberación de la FSH y de la LH. La FSH pues va a inducir la maduración folicular, es decir, que el folículo pase de ser un folículo primario a ser un folículo maduro o de Graf. También va a inducir la producción de los estrógenos y la progesterona por el ovario, activando a las células de la granulosa para que estas, por la enzima de la aromatasa, transformen los andrógenos que producen las células de la teca a que sean estrógenos. Y pues también se necesita de la LH, que esta se necesita para el crecimiento folicular, para la ovulación. De hecho, para que haya la ovulación se necesita un pico de LH. Y bien, ¿qué va a pasar en la ovulación? Pues en la ovulación va a haber una ruptura del folículo de Graf y se va a liberar el ovocito secundario, que va a estar acompañado de la zona pelúcida y de la corona radiada. Y lo que sigue es que el espermatozoide debe de ser capaz de fecundar al óvulo. La fecundación pues va a ser la unión del espermatozoide con el óvulo en el tercio distal de la trompa uterina. Ahí es en donde se va a dar la fecundación. Y pues ya que se da la fecundación, pues se va a iniciar la segmentación del cigoto. Y bueno, de todos los espermatozoides que aproximadamente llegan hasta el óvulo van a ser de 50 a 100, pero solo uno va a penetrar en el óvulo y pues se va a dar la fecundación. Esto, como ya les había comentado, el espermatozoide en su cabeza tiene diversas enzimas como la hialuronidasa, que va a alisar a la corona radiada y la zona pelúcida del ovocito para poder penetrar en él y que ya se dé la fecundación. Y pues también se va a dar en el proceso de la fecundación se va a dar una reacción de zona, esto para impedir la entrada de otros espermatozoides y que solo sea uno el que fecunde el óvulo.
Y por último, el óvulo fecundado debe ser capaz de desarrollarse e implantarse en un endometrio adecuadamente preparado. Bueno, como sabemos, en la segunda fase del ciclo menstrual, en lo que sería el endometrio, pues va a ser la fase secretora. Esto va a estar estimulado por la progesterona, que va a provocar la tumefacción y el desarrollo secretor del endometrio. Va a haber un aumento de los depósitos de lípidos y glucógeno y también va a haber un aumento del aporte sanguíneo al endometrio. Esto para crear un entorno favorable que le dé todos los nutrientes pues al blastocito, que va a ser el que se va a implantar en el endometrio. Ahora vamos a, bueno, entonces si se da alguna alteración en todos estos procesos que ya les mencioné, pues va a aparecer la infertilidad. Entonces ahora vamos a pasar a la etiología. Bien, la fecundidad de una pareja se va a ver influenciada por diversos factores que va a incluir la edad de cada pareja. Como sabemos, el pico máximo de la fertilidad, tanto en la mujer como en el hombre, es a partir de los 25 años. Y a partir de los 35 hay un declive del rendimiento reproductor. Pero bueno, eso ahorita, más adelante lo explico. Como sabemos, en la infertilidad, pues van a participar tanto el hombre como en la mujer. Entonces vamos a iniciar con los factores masculinos. Los primeros son los defectos primarios en la espermatogénesis. Estos van a constituir del 70 al 80% de la causa de las causas de infertilidad en el hombre. Vamos a tener de dos tipos, los trastornos congénitos y los trastornos adquiridos. En estos defectos primarios en la espermatogénesis, ¿qué van a causar? Pues van a disminuir la producción de los espermatozoides o van a alterar la morfología de los espermatozoides, lo que no les va a permitir que sean funcionales. También todos estos trastornos pueden causar lo que sería azospermia, que es la ausencia de espermatozoides en el semen, o también pueden causar oligosospermia, que es la presencia de menos de 15 millones de espermatozoides por mililitro de semen. Por ejemplo, el síndrome de Klinefelter, que es un trastorno congénito, pues es una disgenesia gonadal en el cual no va a haber desarrollo de las células germinales, por lo tanto no va a haber espermatogénesis y pues va a aparecer la infertilidad. Por ejemplo, en el caso de la criptorquidia va a afectar la temperatura de la espermatogénesis. Se dice que la temperatura ideal para que se dé a cabo esta es de 32 grados. Entonces, si el testículo no descendió al escroto y sigue en el abdomen, pues va a haber un aumento de la temperatura y esto va a hacer que las paredes de los túbulos seminíferos degeneren y por lo tanto ya no va a haber donde haya la espermatogénesis y va a aparecer la infertilidad. Por ejemplo, en el caso de las infecciones, estas van a causar daño a las células germinales y pues si no hay células germinales, no va a haber células que maduren hasta que se conviertan en espermatozoides. En el caso de los fármacos, las toxinas y la radiación, pues se relacionan con la disfunción de las células de Leydig. Las células de Leydig producen andrógenos y estos andrógenos son necesarios para, para el mantenimiento de la espermatogénesis. Y además, todos estos fármacos, toxinas y la radiación, pues van a causar daños en el DNA de las células germinales, que serían las espermatogonias, y pues van a causar una morfología anormal de los espermatozoides. Y por último, el caso de la torsión testicular, pues esta va a causar una isquemia en el testículo y por lo tanto va a haber una disminución de la espermatogénesis. Los siguientes son los trastornos endocrinos, que estos representan del 5 al 15% de las causas de infertilidad masculina. En estos igual tenemos los trastornos congénitos y los trastornos adquiridos. Los trastornos endocrinos pues van a alterar la integridad del eje hipotálamo-hipófisis-testículo y van a causar un hipogonadismo. Cualquier enfermedad, ya sea del hipotálamo o de la hipófisis,
pues pueden causar una deficiencia ya sea de GNRH o de las gonadotropinas y nos va a dar un hipogonadismo hipogonadotrópico y por lo tanto nos va a causar una infertilidad, porque si no hay gonadotropinas, bueno, no va a haber FSH que estimule a las células de Sertoli. Las células de Sertoli van a estimular la maduración de espermátides espermatozoides y la LH va a estimular a las células de Leydig para que produzcan andrógenos y los andrógenos los necesita la célula de Sertoli para que puedan madurar los espermatozoides. Entonces, si no hay estas hormonas, pues no va a haber espermatogénesis y va a aparecer la infertilidad. Entonces, por ejemplo, los tumores hipofisiarios hipotalámicos pues van a causar daño a las neuronas, ya sea a las productoras de GNRH o a las células gonadótropas de la adenohipófisis. También si hay algún traumatismo, radiación intracraneal o cirugía, pues estos pueden causar una interrupción de la circulación del sistema porta hipotalámico hipofisiario. O también se puede dar por una inhibición funcional de las gonadotropinas o de la GNRH. Por ejemplo, por una hiperprolactinemia o por sobreproducción de andrógenos debido a tumores testiculares o de las glándulas suprarrenales. Cuando hay un exceso de andrógenos, causan una retroalimentación negativa al eje, entonces se inhibe. O en el caso de la insuficiencia testicular, aquí el daño estaría en el testículo, entonces aunque haya gonadotropinas, pues estas no van a poder estimular al testículo y por lo tanto también hay un hipogonadismo. Ahora vamos a los trastornos del transporte de los espermatozoides. Estos constituyen del 2 al 5% de las causas de infertilidad masculina y aquí encontramos la disfunción del epidídimo, las anormalidades de los conductos deferentes, la obstrucción de los conductos eyaculadores y la posvasectomía. La posvasectomía pues va a ser va a ser la ligadura de los conductos deferentes, pero pues esta ya es una causa de infertilidad intencional, o sea, este ya es cuando el hombre pues no quiere tener hijos. Y bueno, el trastorno del transporte de los espermatozoides, pues si hay alguna anomalía, alguna ausencia o una obstrucción de las vías espermáticas, pues nos va a conducir a infertilidad, aunque la producción testicular sea normal, pues si los espermatozoides no pueden pasar, pues nunca van a poder fecundar un óvulo porque no van a poder salir. Y bueno, estas son las causas. Por ejemplo, la disfunción del epidídimo tras una infección puede ser por una infección como gonorrea, clamidia o tuberculosis. La ausencia, por ejemplo, la ausencia congénita de los conductos deferentes, como la que se presenta en la fibrosis quística, o el síndrome de Young. El síndrome de Young es una disinesia ciliar en la que va a haber secreciones espesas dentro del conducto deferente y el epidídimo y va a dar lugar a una azospermia obstructiva. Y por último tenemos a la infertilidad masculina idiopática, que constituye del 10 al 20%. En esta, como su nombre lo dice, pues al ser idiopática, pues no se va a encontrar ninguna alteración tanto funcional como anatómica dentro del hombre, pero aún así, pues el hombre no puede concebir. Y ahora vamos con los factores femeninos. Dentro de los factores... Si tienen alguna duda con respecto a la que dijeron ya sus compañeras, ¿o seguimos? Doctora, yo Chicos. tengo No, una doctora, todo pregunta. bien. Ok, creo que los han resumido bastante bien. Doctora, yo sí tengo una Adelante, pregunta. doctora. Ajá. Siempre he tenido esta confusión acerca de qué es esterilidad y qué es eh, infertilidad. Aunque ya antes sí estaba subclasificada como tal. La fertilidad es como la capacidad que se tiene para fecundar, ¿sale? Por eso ya realmente no se usa como un término aparte de lo que es esterilidad o infertilidad, ¿sale? Es como que una disminución
o una falta de capacidad para fertilizar. ¿Sale? Y ya el término como que infertilidad se refiere ya a las causas de esta situación, ya sea de una baja digamos una disminución en esta capacidad como tal. Ya no hay una división como lo hacían anteriormente. Entonces, ¿Sale? digamos que es como la esterilidad es como la forma cualitativa de medirlo y la esterilidad, Podríamos, la infertilidad es como la capacidad cualitativa de si se puede, no se así puede. es, Ok. así podríamos clasificarlo así como tal, porque ya incluso para la fertilización, o sea, puede haber fertilización, pero puede también, digamos, como emplearse la palabra de subfertilidad, que incluso Ajá. unos ya lo han descrito como tal. ¿Sale? Son capacidades, como bien lo dijiste, o alguna, así como podríamos definirlo así como lo acabas de decir. ¿Sale? Porque Perfecto. acuérdate que también, o sea, como dijeron también tus compañeras al inicio, hay causas primarias, secundarias, y dentro de estas secundarias puede haber este tipo de situación que mencionas, ¿ok? Que mencionamos. Sí, ¿Sale? Ok, vale. adelante. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar con los factores femeninos. Vamos a iniciar con los trastornos ovulatorios. Los trastornos ovulatorios encontré que representan del 25 al 30% de las causas de infertilidad femenina. Y pues bueno, los trastornos ovulatorios van a ser causados por alteraciones a niveles diferentes del eje hipotálamo hipófisis ovario. Por ejemplo, tenemos los que causan alteraciones que sería en el hipotálamo y la hipófisis, como la hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia bueno, es por un microadenoma productor de prolactina. Y pues en la hiperprolactinemia eh, va a haber una inhibición de la secreción de gonadotropinas. Si hay una inhibición de esta, pues por lo tanto no habrá una maduración folicular, no habrá ovulación y también no habrá todos los cambios hormonales que se dan en el ciclo menstrual y por lo tanto no habrá un endometrio secretor apto para mantener un embarazo y pues por lo tanto no habrá estrógenos ni progesterona. También otras causas sería, bueno, otros adenomas hipofisarios u otros tumores de la hipófisis, también el traumatismo o la radiación del área del hipotálamo y de la hipófisis, el síndrome de Sheehan, que el síndrome de Sheehan es un infarto hipofisario por una hemorragia postparto y va a causar una insuficiencia de la hipófisis y por tanto va a haber un panhipopituitarismo. No va a haber ninguna de las hormonas de la hipófisis y no va a haber gonadotropinas. O el síndrome de la silla vacía, de la silla turca vacía. Y otros trastornos eh, que se encuentran, por ejemplo, en el ovario, pues sería el síndrome del ovario poliquístico, que ya vimos que está en la causa, bueno, de las causas principales de infertilidad. Y pues como ya vimos en el síndrome del ovario poliquístico, pues va a haber un exceso de andrógenos por una sobreestimulación de las células de la teca interna por la LH. Y aunque en el síndrome de ovario poliquístico, pues si hay FSH, pues esta no es suficiente para la maduración del folículo y por lo tanto no va a haber ovulación. También se encuentra lo que sería la insuficiencia ovárica prematura. Pues en esta se va a dar un hipogonadismo hipergonadotrópico, es decir, que sí va a haber gonadotropinas, pero el ovario no va a ser capaz de responder a esta estimulación hormonal y por lo tanto va a haber un hipogonadismo. Otras causas podrían ser los tumores productores de hormonas, principalmente de andrógenos, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, la hiperplasia suprarrenal congénita y el síndrome de Turner. Igual en el síndrome de Turner, pues es una disgenesia gonadal en el que las células germinales del ovario son reemplazadas por tejido conectivo. Entonces no va a haber óvulos y no puede haber fecundación. Y en el caso del envejecimiento de los ovocitos, pues esta se va a relacionar principalmente con la edad de la paciente. Como ya les había dicho, pues a partir de los 35 años se acelera la disminución de los folículos. Por ejemplo,
Al nacer, las mujeres tenemos de 1 a 2 millones de folículos y al llegar a la pubertad, ese número disminuye a 300,000. Y esta pérdida de folículos se va a acelerar después de los 35 años. Bueno, eso sería en cuanto a la disminución de la cantidad. Y en cuanto a la disminución de la calidad de los ovocitos, pues esto se relaciona por un aumento de la no disyunción meiótica de los ovocitos. Y esto puede generar, como ya hemos visto, pues síndromes genéticos como el síndrome de Down. Entonces, el envejecimiento de los ovocitos se va a relacionar con una disminución de la cantidad y de la calidad de los ovocitos. Ahora vamos con las afecciones de las trompas de falopio. Estas representan del 20 al 25% de las causas de infertilidad femenina. Las afecciones de las trompas de falopio van a impedir el transporte normal de los ovocitos y pues también de los espermatozoides. Entonces, no se va a poder dar la fecundación porque, como ya les había comentado, pues esta se da en el tercio distal de la trompa uterina. Y también, pues si hay afección de la trompa de falopio, por ejemplo, sabemos que las trompas de falopio tienen células ciliadas que favorecen pues sí, la movilidad del ovocito. Entonces, ya sea por alguna obstrucción, por alguna adherencia o por una infección, pues esta nos va a causar pues sí, no va a haber un transporte normal de los ovocitos. Y por ejemplo, tenemos a la enfermedad pélvica inflamatoria, que esta es una infección de los órganos reproductores superiores femeninos y pues está causada por infecciones como la gonorrea y la clamidia y pues va a generar adherencias, obstrucciones que va a impedir el paso del ovocito. También la endometriosis, que es la presencia de tejido endometrial ectópico, es decir, que va a estar fuera de la cavidad uterina. Y pues la endometriosis va a producir adherencias, va a limitar la movilización de la trompa uterina y pues va a obstruir las trompas. También afecciones de las trompas de falopio pueden ser secundarias a peritonitis de causa no genital, por ejemplo, una apendicitis, pues puede causar daño en las trompas de falopio. Y la tuberculosis genital, igualmente esta causa obstrucción, adherencias y pues una disfunción de las trompas de falopio. Y luego tenemos los factores del cuello uterino y propiamente uterinos, que estos representan el 10% de los factores de la infertilidad femenina. Y pues los factores del cuello del útero se relacionan más que nada al interferir con la implantación normal. Si no se puede dar la implantación, pues no puede proseguir el embarazo y pues causan infertilidad. Entonces, interfieren con la implantación y por lo tanto el embarazo no prosigue. Por ejemplo, tenemos a los miomas, a los pólipos uterinos, también que haya anomalías congénitas como el útero septado, que haya sinequias intrauterinas, que sería el síndrome de Asherman. Este es pues sí, en este síndrome se desarrolla tejido cicatrizal dentro de la cavidad uterina. Puede ser resultado de algún traumatismo en la capa basal del endometrio. Y pues este tejido cicatrizal causa adherencias del útero y por lo tanto pues impide la implantación. También la destrucción de las glándulas endocervicales tras cirugía o infección, pues como les había comentado, las glándulas del cuello uterino pues van a producir moco que va a facilitar el paso y el transporte de los espermatozoides. Entonces, pues esto puede afectar a la fertilidad. Y pues también si hay un traumatismo del cuello uterino, pues puede causar una estenosis y por lo tanto, pues los espermatozoides ya no podrían pues seguir su camino. Y por último tenemos la infertilidad femenina idiopática, que esta representa el menos de 10%. Y bueno, ¿tienen alguna duda de los factores femeninos? Adelante, doctor. ¿O sí? No. Ok, No, doctora. adelante, doctor. Ajá.
Bueno, bien, ahora pasando al diagnóstico, pues como tal no vamos a tener un cuadro clínico que nos diga va a ser infertilidad, sino más bien esto se va a basar en antecedentes del paciente, en alguna enfermedad que tengan agregada que puede estar originando la infertilidad. Entonces, bueno, primero que nada, pues el diagnóstico de la infertilidad se va a dar cuando los pacientes, ya habíamos dicho, que después del año de relaciones sexuales sin ningún tipo de protección, pues no van a poder, la mujer no va a poder embarazarse. Entonces van a acudir pues para ver qué es el problema y qué es lo que está pasando. Vamos a empezar realizando una anamnesis en la cual vamos a interrogar la edad de los, de los pacientes, porque como ya nos mencionó Anita, a partir de los 35 años, pues va a ser más difícil que una mujer pueda embarazarse. Igual saber el número de tiempo, o bueno, más bien el número de años o cuánto tiempo lleva la pareja intentando un embarazo y si tienen algún antecedente de haber utilizado un método anticonceptivo, sobre todo hormonal. Igual aquí es importante explicarle a los pacientes, pues, a partir de qué tiempo se considera infértil, porque a lo mejor llega una pareja que dice, ¿sabe qué, doctora? Llevamos no sé, 5 meses intentando embarazarnos y no podemos. Yo creo que somos infértiles cuando en realidad, pues no es así porque nosotros sabemos que se considera a partir del año, ¿no? Entonces hay que explicarles que pues tienen que ser más pacientes, a lo mejor checar qué es lo que está pasando, que no puedan embarazarse y también preguntar si no han tenido algún método anticonceptivo que sea lo que nos esté originando como tal infertilidad. Igual preguntar si tienen algún embarazo previo, bueno, si la mujer se ha embarazado previamente o si la pareja ha embarazado a otra persona, porque pues igual nos puede orientar por quién de los dos es el que es infértil. Conocer los detalles sobre las complicaciones asociadas a gestaciones previas, partos y periodos postparto en caso de que ya tengan alguna gestación. Conocer la historia ginecológica completa, que va a ser pues saber todas las características del ciclo menstrual, lo que es la regularidad, la frecuencia y las características. Igual si conocer los resultados de las citologías cervicales, si es que la paciente se los ha realizado y se le han reportado alguna normalidad, si ha tenido hemorragias intermenstruales y que la paciente refiera cómo son las características de su secreción vaginal, porque a lo mejor pudo haber notado que tuvo características distintas que nos puedan orientar a una infección. Conocer la historia sexual de ambas personas, que incluye la frecuencia con la que tienen la relación sexual, si durante esta hay dispareunia, si ha presentado sangrado postcoital o si pues el paciente ha presentado disfunción eréctil y trastornos de la eyaculación. También es importante preguntarle si han tenido algún antecedente de enfermedades de transmisión sexual y cuáles han sido el manejo que les han dado para estas patologías. Y pues conocer la historia médica general, que debe incluir pues preguntar si tienen o han tenido alguna enfermedad grave o algún antecedente de una cirugía. Si recuerdan, en la etiología les mencionaban que la apendicitis en las mujeres puede ser una causa de infertilidad, entonces sería importante preguntarle eso a las mujeres, o si el hombre ha tenido antecedentes de orquiopexia o clitorquidia. La que sigue, por favor. Antes de pasar a los estudios en la mujer, también tenemos que hacer una exploración física en la cual, pues, esto también nos puede arrojar datos sobre una persona infértil. Algunas bibliografías mencionaban que debemos de calcular el índice de masa corporal, debido a que los extremos de este índice también se pueden asociar con una reducción de la fertilidad. Igual hacer una exploración de la glándula tiroides, ver si la paciente ha presentado galactorrea o signo de exceso de andrógenos, como sería, por ejemplo, el hirsutismo, no sé, el acné, que tenga una calvicie de patrón masculino o una virilización, que nos sugieran la presencia de alguna endocrinopatía, por ejemplo, algunas de las que ya hemos visto, el hiper o hipotiroidismo, una hiperprolactinemia o un síndrome de ovario poliquístico. Igual sería importante hacer una exploración genital para ver que pues no tengamos datos de alguna infección y tengamos que realizar algunos estudios que vamos a ver más adelante. Ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, antes de empezar a solicitar estudios, ya sea en el hombre o en la mujer, en el caso de la mujer, primero tenemos que comprobar si tiene la inmunidad contra la rubiola y en caso de que no, pues se le ofrece la vacuna antes de iniciar cualquier tratamiento contra la infertilidad. Asimismo, tenemos que recomendarle que antes de cualquier cosa, antes de que intenten el tratamiento para la infertilidad, la paciente comience a tomar ácido fólico. Y bueno, ya como tal los estudios que vamos a tener, se menciona la detección de la ovulación,
Anteriormente se les recomendaba a las pacientes el registro de la temperatura corporal basal o valorar las modificaciones del moco cervical para saber cuáles eran sus días pues fértiles o los días en los que más fértiles o en los que estaban ovulando. Sin embargo, pues sí vio que estos eran, pues podrían ser confusos o le podrían generar más estrés a la paciente de que pues fueran estudios pues muy constantes y que a final de cuentas no lograr embarazarse. Entonces, actualmente pues ya no son de mucho uso. Sin embargo, pues hay un test que es de ovulación casero y esto lo que nos va a medir es la prueba va a ser una prueba de la hormona luteinizante en orina. Si recuerdan, más atrás les mencionaron que antes de la ovulación va a haber un pico de la LH que nos va a indicar que pues ya la ovulación está próxima. Entonces lo que va a hacer este test de ovulación casero pues va a ser detectar una elevación de la hormona luteinizante en la orina y esta prueba debe realizarse más o menos 3 a 5 días antes de la fecha esperada de la ovulación. Tenemos un resultado positivo cuando tenemos este aumento de la LH y significa que en las próximas 24 a 36 horas pues va a haber la ovulación. Entonces es cuando la paciente pues tiene que intentar tener las relaciones sexuales recurrentes para ver si así lograr el embarazo. También vamos a tener la ultrasonografía transvaginal, la cual nos va a permitir identificar la anatomía pélvica con una mayor precisión. Para esto, para la evaluación de alguna patología pélvica, como sería la endometriosis, el endometrioma, un quiste anexial, pólipos, miomas o alguna anomalía de los ovarios, que ya habíamos visto que pues pueden ser causantes de la infertilidad. La que sigue, por favor. También vamos a tener pruebas para la anovulación, que va a ser la concentración de FSH, LH o estradiol sérico entre el día 2 o 3 de la menstruación, además de la determinación de la hormona antimuleriana. Esta hormona antimuleriana bueno, se suele usar para comprobar la capacidad de una mujer de producir óvulos que pueden fertilizarse para el embarazo. También tenemos la función tiroidea y la concentración de la prolactina sérica. Y en el caso de que, por ejemplo, tengamos una hiperprolactinemia, pues se puede solicitar una resonancia magnética o una tomografía computarizada de la silla turca. Vamos a tener también la valoración de la reserva ovárica. Esta va a ser un marcador pronóstico tanto de la fertilidad de la mujer como del tiempo restante hasta el establecimiento de la menopausia. Como podemos ver en la gráfica que está en nuestro lado izquierdo, bueno, creo que los números se ven muy chiquitos, pero más o menos lo que son en los años 24, 25 años de la mujer, pues la mujer va a tener una mayor reserva ovárica y esto le va a permitir que tenga un embarazo más fácilmente. Sin embargo, conforme va aumentando la edad y a partir de los 35 años, esta reserva ovárica va a ir descendiendo pues progresivamente hasta que, por ejemplo, en los 50 años, pues ya no tenemos una reserva ovárica y pues el embarazo ya no se va a poder lograr. La que sigue, por favor. Y bueno, en mujeres con desórdenes ovulatorios, para orientarnos más hacia dónde está la localización de la patología y ya de acuerdo con lo que les mencionaron en la etiología, pues solicitamos la prolactina y la TSH para una patología hipofisiaria, la FSH y la LH para identificar un hipogonadismo hipo o hipergonadotropo y el síndrome de ovario poliquístico. Y también podemos solicitar la 17-hidroxiprogesterona en caso de una sospecha de una hiperplasia suprarrenal. Igual en mujeres con ciclos menstruales irregulares, pues podemos solicitar la determinación de las gonadotrofinas, séricas basales y la prolactina con la progesterona en la segunda fase del ciclo menstrual. Todo esto pues nos va a ir orientando para ver de dónde viene la causa, o sea, cuál es la enfermedad añadida que tiene la paciente, que es lo que nos esté originando la infertilidad. La que sigue, Anita, por favor. Vamos a tener también pues estudios de imagen para ver la permeabilidad tubárica. Esto pues va a ser obviamente muy clave tomarlos antes de iniciar el proceso o los tratamientos, porque si tenemos una obstrucción, pues aunque hagamos 1001 tratamientos no van a funcionar porque la trompa puede estar obstruida. Entonces vamos a tener de inicio la histerosalpingografía, que esta nos va a detectar el 65% de los casos con obstrucción tubárica proximal y también va a ser la principal prueba para el estudio de las malformaciones uterinas.
Lo que vamos a hacer en este estudio es inyectar un contraste radiopaco en la cavidad uterina y en las trompas. Y pues como podemos ver en la imagen, lo que va a hacer es marcar los límites de la cavidad uterina y nos va a permitir observar si hay alguna posible obstrucción y localizar a nivel de que, bueno, a qué altura está, ¿no? Entonces, como vemos en esta imagencita donde dice líquido de contraste, pues vemos que no hay ninguna obstrucción, se puede ver perfectamente la cavidad uterina y las trompas de falopio. Sin embargo, en la otra imagen, pues sí vemos que a nivel del tercio proximal, pues tenemos una obstrucción de la trompa, por lo cual pues puede ser una causa de que no esté bueno, que si no sea posible que la paciente se embarace. La que sigue, por favor. También vamos a tener la histerosonosalpingografía, la cual, o también llamada ecografía de infusión salina. Esta va a ser una alternativa del estudio que les mencioné anteriormente, y este lo que va a hacer es utilizar ondas sonoras para producir imágenes del interior del útero, y pues también vamos a poder ver si hay alguna obstrucción. Y la laparoscopía va a ser la prueba estándar para la función továrica. También podemos inyectar, bueno, más bien pues sí, como introducir un contraste, y esto también nos va a permitir ver si hay si hay permeabilidad de las trompas. Aquí lo que se va a hacer es inyectar el contraste es azul de metileno a través de cervix, y pues como les decía, vamos a valorar la permeabilidad de las trompas. Se menciona que este estudio no está indicado cuando la histerosalpingografía o la histerosonosalpingografía son normales, o cuando la paciente no tiene algún antecedente inflamatorio pélvico ni alguna enfermedad de transmisión sexual, pero pues también se ha visto que cuando se hay alguna alteración, este estudio es de mucha utilidad. No sé si hasta aquí en los estudios de la mujer tengan alguna duda de las opciones que podemos utilizar para ¿Todo bien, chicos? Sí, o doctora. algún otro estudio que ustedes hayan encontrado o algo, ¿no? Ok, bueno, entonces seguimos con los estudios del hombre. ¿Alguien sabe cuál va a ser? Bueno, ya apareció, pero bueno, el principal estudio en el hombre va a ser el análisis del semen, porque como les mencionaba en este momento, esto les va a dar muchísimas características que nos van a orientar a diferentes patologías. Entonces, por lo tanto, va a ser el estudio más útil en el hombre. La guía de práctica clínica menciona que el estudio se debe repetir, bueno, se debe de hacer un estudio de confirmación 3 meses de que se hace la primera prueba. Y este espermograma nos va a dar diferentes parámetros. Por ejemplo, vamos a empezar con el volumen. Se menciona que de manera normal el paciente tiene que producir mayor o igual a 2 milímetros. Si tenemos un volumen inferior, esto nos puede hablar de, por ejemplo, una aplasia de vesículas seminales, una eyaculación retrógrada, perdón, una ausencia congénita de vesículas seminales, alguna infección o alguna obstrucción. Entonces, por eso va a ser importante este parámetro. Igual vamos a tener el pH, que de forma normal tendría que ser de 7.2 a 7.8, y si tenemos un pH mayor a este, nos puede indicar igualmente una infección o una normalidad de función secretora de la próstata. Y si tenemos valores inferiores a 7.2, nos puede indicar que hay una azoospermia, y pues obviamente esta sería la causa de que pues el paciente no pueda, pues sí, de que no pueda embarazar a su pareja. Tenemos también la concentración de espermatozoides, que se menciona que tiene que ser mayor o igual a 20 millones por mililitros. Algunas otras bibliografías mencionan que como mínimo tendría que tener 15 millones, pero creo que este parámetro es como más confiable. Vamos a tener el recuento total, que va a ser mayor o igual a 40 millones por eyaculación. La motilidad, que va a ser mayor al 50%, que sean móviles progresivos en unas categorías que ahorita vamos a ver, y mayor o igual al 25% móviles progresivos rápidos. Vamos a tener la morfología, también ya lo habíamos mencionado anteriormente, que mayor o igual al 30% de los espermas tienen que tener una forma normal. En la imagen del lado derecho, pues vamos a tener defectos ya sea a nivel de cabeza, del segmento intermedio o de la cola. Por lo tanto, al tener este estudio, pues vamos a reportar a nivel de qué estructura del espermatozoide se encuentra el defecto.
vamos a tener la vitalidad, que va a ser el porcentaje más bien de los espermatozoides que van a estar vivos, y para que sea una vitalidad normal tiene que ser mayor o igual al 75%. Igual si el paciente presenta, bueno, más bien hay que checar también el número de leucocitos, que tiene que ser menor a 1 millón por mililitro. En caso de que sea mayor, pues nos está hablando de que el paciente tiene alguna infección, y si reconocemos que tiene pus, pues se tiene que solicitar un cultivo del semen para buscar algún crecimiento, por ejemplo, bacteriano. La que sigue, igual hay que checar la apariencia. Esta no viene aquí, pero es importante ver la apariencia, si por ejemplo es rojo, rosado, bueno, es que este sería más bien, sí, si es rojo, rosado o café, pues estaría hablando de que hay una presencia de sangre, y esto podría ser ocasionada ya sea por una infección, por un trauma, e incluso podría hablarnos de cáncer de próstata. Si la apariencia es verdosa, pues igual puede hablar de una infección o de algún uso de medicamento que nos pueda estar dando esta coloración. E igual si es amarillo, podría ser una infección, puede ser que se haya contaminado de orina la muestra y eso sea lo que nos dio la coloración, o que igualmente está utilizando algún medicamento que le dio esa coloración al semen. La que sigue, por favor. Esta imagen me gustó porque es importante conocer y más que nada preguntarle al paciente si está en tratamiento con alguno de los medicamentos de los grupos que vamos a ver, debido a que pues gran variedad de grupos de medicamentos nos pueden afectar la espermatogenia y la función espermática. Por ejemplo, como vemos en la imagen, los quimioterapéuticos van a reducir la función espermática, la espironolactona, que va a ser un diurético, pues va a afectar la espermatogenia, los antihipertensivos van a ser causa de impotencia, la sulfasalacina nos va a reducir la densidad y la motilidad de los espermatozoides, y también preguntar si no está utilizando algún fármaco antimicrobiano o la ingesta de alcohol, que nos puede deprimir la producción de los espermatozoides. Entonces, esto también puede ser una de las causas, y es importante que se las preguntemos a los pacientes. La que sigue, por favor. Y vamos a tener otros estudios, como es el análisis del ADN de los espermatozoides. La medida más empleada para determinar si hay alguna lesión a nivel del ADN va a ser la prueba de estructura de la cromatina del espermatozoide, pero tenemos algunas otras, como el test de fragmentación del ADN, que se llama la prueba de túnel, la prueba de electroforesis de las células aisladas o la prueba del halo. Si nos podemos dar cuenta en estas imágenes, pues sí es como muy notorio cuando tenemos algún ADN fragmentado. Pues en la imagen como colores moraditos, que está en medio, ajá, ahí vemos que se forma un halo alrededor cuando el ADN está íntegro. Sin embargo, cuando el ADN está fragmentado, vemos que ese halo en color morado pues va a estar ausente. Y realmente así es como, o sea, esa es una imagen animada, ¿no? Pero realmente así es como se va a ver en las pruebas. Cuando el ADN es normal, vemos ese halo que se va a encontrar alrededor cuando pues, no tiene ninguna alteración, y cuando está fragmentado, pues va a estar ausente. La que sigue, por favor. Igual vamos a hacer una valoración, al igual que en la mujer, una valoración endocrinológica al paciente, debido a que, por ejemplo, si el paciente tiene una hiperprolactinemia asociada a un adenoma hipoficiario, por ejemplo, este puede estar asociado a impotencia o a una oligospermia, entonces esta podría ser a lo mejor una de las causas. Otra causa que es poco frecuente, pero pues que igual podemos hacer, sería la eyaculación retrógrada, y esta se debe sospechar en pacientes que, sobre todo, que fueron sometidos a una resección transuretral de próstata. Y también tenemos la ecosonografía o ultrasonografía Doppler escrotal. Esta va a ser para confirmar la sospecha de varicocele y para examinar el parénquima testicular y epidídimo en casos de que haya un mal descenso testicular. Entonces, pues como ven, tenemos bastantes pruebas tanto en la mujer como en el hombre para ver de dónde viene o cuál es la causa que nos está pues provocando la infertilidad, y a partir de ahí pues empezar el tratamiento. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, algún otro estudio que quieran compartir, o seguimos.
También aquí es importante hablar de las enfermedades crónico-degenerativas, doctora. O sea, lógicamente ven edad, si son diabéticos, hipertensos, si están tomando tratamientos para próstata, etc., etc., ¿sale? Entonces eso básicamente es en la historia clínica del paciente para poder sugerir otro tipo de estudios que no sean meramente de este tipo, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Ok, gracias. Y bueno, esta tablita la sacamos de la guía de práctica clínica. Si se dan cuenta, pues resume prácticamente todo lo que estuvimos platicando a lo largo de los estudios, los criterios que tenemos que ver en el caso de, pues sí, para ver qué es lo que nos está ocasionando la infertilidad, lo que tenemos que interrogar durante la historia clínica, los valores normales o anormales que podemos encontrar en los estudios realizados respectivamente en la mujer y en el hombre. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del tratamiento. Vamos a iniciar con los medicamentos que inducen la ovulación o estimulan la ovulación, la ovulación. Vamos a tener el primer medicamento, que es el citrato de clomífeno. Este es el principal medicamento que se manda. Este es un antiestrogénico que va a actuar bloqueando los receptores hipotalámicos e hipofisiarios de estrógenos. Entonces, esto nos va a estimular la secreción hipofisiaria de la FSH. Aquí, bueno, al dar este medicamento, la hipófisis va a interpretar que hay menos estrógeno, entonces va a secretar la FSH para estimular a los ovarios y, bueno, este tratamiento se da en el segundo o tercer día de la regla. Este tratamiento vamos a iniciar con una dosis de 50 miligramos y se puede ir aumentando en caso de que no se vea que funciona. Y se va a dar durante 5 días. En caso de que este medicamento no funcione, entonces pasamos al segundo medicamento, que son las gonadotropinas. Estas gonadotropinas pues nos van a ayudar igual a la estimulación ovárica y vamos a tener de dos tipos. La primera son gonadotropinas que salen de orina de personas posmenopáusicas, que va a ser llamada gonadotropina menopáusica humana. Y también tenemos las gonadotropinas por recombinación, que bueno, esto ya se producen ya con más tecnología. Y bueno, como les dije, estas gonadotropinas se van a mandar en aquellos pacientes que no estén respondiendo al clomífeno. Aquí vamos a tener pues a la FSH, que esta FSH nos va a ayudar a reclutar pues el mayor número posible de folículos basales. Esta los va a estimular a que crezcan. Y la LH nos va a ayudar a madurarlos, pero no nos va a producir la ovulación, nada más nos va a ayudar a maduración. Es importante que cuando demos este tipo de tratamientos estemos supervisando el desarrollo folicular, ya que este tipo de medicamento nos puede producir ciertas complicaciones, como puede ser una gestación múltiple o el síndrome de hiperestimulación ovárica. Entonces hay que estar muy al pendiente de este tipo de medicamentos. Entonces, estos dos medicamentos lo único que nos van a ayudar a hacer es a que crezcan los folículos y a que se maduren, pero no va a llegar la ovulación. Para nosotros inducir a la ovulación se van a dar la gonadotropina coriónica humana. Esta es la que nos va a desencadenar la ovulación. Y al dar nosotros este medicamento, de unas 34 a 36 horas después es que se produce la ovulación. Entonces nosotros, si vamos a dar este tipo de medicamentos juntos, tenemos que programar las relaciones sexuales o en caso de que ya se tenga el plan de hacer una inseminación artificial, entonces pues también se planea en qué momento dar esta gonadotropina. La siguiente, por favor. Otro tipo de medicamentos que podemos dar van a ser los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas. Como ya sabemos, pues esta hormona va a actuar a nivel de la hipófisis anterior y pues nos va a inducir la liberación de las gonadotropinas. Estos análogos van a tener dos objetivos. La primera es estimular la estimulación ovárica, que sea de una forma coordinada, que todos los óvulos crezcan a la par y también va a evitar la ovulación natural.
De este tipo de medicamento vamos a tener dos, que son los agonistas y los antagonistas. Los agonistas, estos van a unirse a los receptores de la hormona liberadora de gonadotropinas en la hipófisis anterior. Eh, a la hora de que este medicamento entra y se une a estos receptores, nos va a producir un efecto flare-up que nos va a liberar de forma abrupta lo que es la FSH y la LH. Pero cuando ya se unan a estos receptores, nos va a saturar estos receptores. Entonces, cuando nuestra hormona endógena de nuestro cuerpo quiera llegar a esos receptores, pues ya van a estar ocupados. Entonces, ahí se va a bloquear la liberación de LH y FSH. Por otro lado, tenemos este medicamento, los agonistas, se van a iniciar 2 semanas antes de que termine el inicio de la menstruación. Antes de la regla se va a iniciar con este medicamento. Después tenemos a los antagonistas. Estos no nos van a dar ese efecto flare-up porque pues van a inhibir exactamente esos receptores para que no se liberen. Entonces, este nos va a evitar el pico prematuro de la LH. Aquí se va a empezar a dar una dosis de 0.25 gramos diario o podemos dar nada más una dosis de 3 miligramos. Y pues igual hay que estar checando por vía ecográfica lo que es el folículo, porque pues también nos la va a estimular para que crezcan, pero tenemos que checar que no crezcan de más, por lo mismo que les dije de las complicaciones. La que sigue, por favor. Otro tipo de medicamentos van a ser las biguanidas o las tiazolinedionas. En este caso es la metformina. Esta metformina se da en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico y esta nos va a suprimir la producción ovárica excesiva de andrógenos, lo que va a permitir que tenga la mujer un mejor microambiente intrafolicular. También nos mejora la implantación del embrión y pues nos mejora la función ovárica de la mujer. Otro tipo de medicamentos son los inhibidores de la aromatasa. Estos medicamentos se dan entre el tercer a quinto día, o bueno, según la bibliografía que lean, pueden ser del tercero al séptimo o del tercero al octavo día del ciclo menstrual. Aquí estas se van a dar de 2.5 a 5 miligramos por 5 días. Dentro de este grupo de medicamentos tenemos al letrozol y al anastrozol. El que se utiliza más es el letrozol. Este nos va a ayudar a suprimir la producción de estrógenos, entonces va a bloquear lo que es la conversión de andrógenos a estrógenos, inhibiendo, pues como su nombre lo dice, a la aromatasa, que pues es la hormona que se encarga de hacer esta conversión. Entonces, estos inhibidores de la aromatasa van a mandar el mensaje de que faltan estrógenos. Entonces van a aumentar los andrógenos intrafoliculares y los receptores de FSH. Entonces, este tipo de retroalimentación nos va a permitir que se produzcan más gonadotropinas y de esta forma ayudarnos a que crezca y maduren nuestros folículos para después ya dar la gonadotropina coriónica humana y desencadenar la ovulación. Este medicamento, bueno, los inhibidores de la aromatasa, sí se tienen estudios y sí se utilizan, pero no se utilizan con la misma frecuencia que se utiliza el clomífeno. El clomífeno es el principal medicamento que se utiliza, pero en caso de que no funcione, como les dije, se dan las gonadotropinas o se puede dar el letrozol. La que sigue, por favor. Y bueno, esta es una tablita que viene en la guía de práctica clínica. También, si tenemos pacientes con hiperprolactinemia, pues se va a dar la bromocriptina y la cabergalina para, pues, tratar este tipo de problemas. En caso de que al dar esos medicamentos no se restablezca, entonces empezamos a dar el clomífeno. Igual, si tenemos el hipotiroidismo, empezamos con la tiroxina y de igual forma, si no se regula o si no se logra el embarazo, empezamos con el clomífeno. La que sigue, por favor.
Bueno, como les mencionó mi compañera en la etiología, pues puede haber causas anatómicas que nos pueden estar ocasionando la infertilidad. Entonces, en caso de que sea una causa anatómica, pues ya se tendría que evaluar para ver si no necesita tratamiento quirúrgico. Y bueno, aquí está una tablita con los posibles tratamientos para cada una de las patologías. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una tablita que es en caso de los hombres. Aquí, si tenemos que es una infertilidad masculina que puede estar asociada a niveles bajos de testosterona, podemos dar los mismos medicamentos que ahorita les mencioné. En caso igual de que sea una complicación anatómica, varicocele, torsión testicular, entonces ya se manda pues a un tratamiento quirúrgico o lo que sea necesario para ver cómo podemos ayudarlo. Pero esto ya depende de la etiología, en el caso de los varones. Si de plano no se encuentra la causa y la espermatobioscopía se encuentra anormal después de 3 meses de estar con tratamiento, entonces ya se le sugiere al paciente que ya empecemos a ver pues otro tipo de tratamiento que pueden ser las técnicas de reproducción asistida. Y bueno, aquí en la tablita pues viene esto que les acabo de mencionar. La siguiente, por favor. Y bueno, pasamos a las técnicas de reproducción asistida. Aquí las más comunes es la inseminación intrauterina. Esta inseminación intrauterina va a haber de dos tipos, que es la inseminación artificial conyugal, pero para que este tratamiento funcione o sean candidatos, necesitamos evaluar a la mujer y ver que tenga unas tubas permeables. Y en el caso del varón, hay que revisar que el varón produzca más de 3 millones de espermatozoides móviles. En caso de que se tenga este escenario, entonces sí se puede realizar pues, la inseminación artificial conyugal. En caso de que no, existe la posibilidad de una inseminación artificial con semen de donante. Para hacer este tipo de inseminación, vamos a dar la estimulación ovárica, que son con los medicamentos que les mencioné al principio. Se va a pedir pues la recogida del semen, ya sea conyugal o donante. Se va a procesar igual para ver que sean espermatozoides móviles. Se va a dar la gonadotropina coriónica humana para estimular la ovulación. Se va a plantear entre las 34 y 36 horas que les dije que actuaba esta hormona y ahí es donde se va a hacer la inseminación artificial. La que sigue, por favor. Otro tipo de técnica asistida va a ser la fecundación in vitro y bueno, esta va a consistir pues en reproducir el mismo proceso de fecundación pero en un laboratorio. Este tipo de tratamiento va a estar indicada en aquellas pacientes que tengan obstrucción tubárica, que el hombre tenga un número insuficiente de espermatozoides para una inseminación artificial, que les dije que tenían que ser más de 3 millones. En caso de que no tenga esto, puede hacerse la fecundación in vitro. También que sean pacientes o parejas que ya hayan tenido intentos de inseminación artificial y que hayan fracasado, también se puede realizar la fecundación in vitro. Para esta, igual, vamos a dar la estimulación ovárica, se va a hacer una punción folicular, se va a preparar el semen, se hace la fecundación pues, en el laboratorio, se hace el cultivo del embrión, se da la gonadotropina coriónica humana para estimular la ovulación y se hace la transferencia embrionaria. Estos son los dos pues, tratamientos asistidos más frecuentes, pero tenemos otro tipo como donación de ovocitos, congelación embrionaria, la microinyección espermática, pero pues estos son pues, los más comunes que se pueden llegar a encontrar. ¿Tienen alguna duda del tratamiento? No, compañera. No. Algo bien importante, chicos, es que a veces llegan parejas que aparentemente ya han tenido hijos, más en el caso de hombres. Entonces, el hecho de que aparentemente hayan tenido hijos no descarta la posibilidad de que sean infértiles, ¿sale? Entonces, para que
Hay muchos pacientes, hemos tenido varios casos en los cuales aparentemente ya han sido papás y cuando haces el estudio de espermatogénesis, cero espermatozoides, ¿no? Puro semen. Entonces, hay que saber manejar e interrogar bien este tipo de situaciones, ¿sale? Entonces, para que tengan cuidado en estos casos, ¿ok? Principalmente es un problema en hombres, este tipo de situaciones, ¿ok? Sí, doctora, gracias. Ujú, Sí. ujú. ¿Algo más? La que sigue, por favor. Ok. Bueno, por último tenemos el pronóstico. Pues la infertilidad es un problema que puede tener un impacto negativo en el desarrollo del individuo y la pareja, ya que puede provocar frustración, ya que para muchas parejas el tener hijos pues es algo muy importante, lo que se pueden sentir realizados. En cuanto a la tasa de embarazo en parejas con fertilidad probada, es decir, que ya logró embarazarse, es aproximadamente del 90% después de 11 meses y del 94% a los 24 meses. Y de las pacientes tratadas con el citrato de clomífeno, el 75 y el 80% ovulan y es de esperar que el 40 al 50% queden embarazadas. En cuanto a las técnicas de reproducción asistida, eh, pues estos sí pueden lograr el embarazo, pero tienen un mayor riesgo de embarazo múltiple o de un embarazo ectópico. Y pues eso sería todo. ¿Algo que quieran agregar? Hola, hola. Pues yo creo que sí es importante. Ay, yo creo que tengo esto silenciado. Que pues es súper importante, ¿no? Porque desafortunadamente se ha tenido como la idea o inclusive en el poco tiempo que estuvimos en el hospital, pues siempre se dice que pues en ocasiones la mujer tiene la culpa, ¿no? Y la situación es que no es así. La situación es que gran parte es por cuestiones de infertilidad del hombre, ¿no? Entonces también sería pertinente comentarle la situación que no es culpa de nadie, ¿sabe? O sea, es como un proceso biológico que no es ningún castigo, simplemente es algo que se debe comentar y pues ya, no culpabilizar a ninguna de las dos partes y pues que eso es algo bastante importante, porque imagínense, estar estresados y buscar un culpable, pues no creo que sea ni tan bueno para el paciente ni tan bueno para el producto que se busca, ¿no? Que se espera. Sí, aquí también es bien importante que en algunas ocasiones las parejas buscan un embarazo, ¿no? Y estudios tras estudios y no se encuentra una causa real, ¿sale? Entonces, muchos de estos pacientes que han sido estudiados por infertilidad dejan de estudiar y ya se determinó que no hay ninguna causa aparente para este tipo de situaciones. Y en algunos casos, y está bien como que ya documentado, dejan de buscarlo y a veces a los 3 años hay un embarazo. O sea, ahí ya tomamos en cuenta también yo creo que mucho los aspectos psicológicos de las parejas, ¿no? Tanto estrés inhiben, aunque a lo mejor no los cachemos en un estudio hormonal, pues el estrés, como ustedes ya vieron en otros temas, yo creo que también interfiere mucho incluso para la ovulación, ¿no? Entonces, a lo mejor ya sin este estrés y sin la obligación, por decirlo así, de un embarazo, pues lo aceptan en cierta forma y en determinado tiempo ya logran un embarazo, ya incluso sin buscarlo. Entonces, híjoles, el abordaje de una pareja con infertilidad es bastante complejo, hay que tomar en cuenta que nuestra sociedad sigue siendo en cierta forma machista y les hablo del caso, ¿no? Una pareja acude aquí, según esto, buscando una segunda pareja, embarazo y no lo lograban, ¿no? Entonces, teniendo el antecedente del señor que en teoría ya había sido papá, pues a quién le echa la culpa, pues a la nueva pareja, ¿no?
Entonces, ya haciendo estudios hormonales y la espermatoscopía, sorpresa, ¿no? Resulta que eran unos hijos plantados. Entonces, tienen que ir buscando todo este tipo de situaciones en la pareja, ¿no? Y más tomando en cuenta ciertas ayudas que a veces reciben las parejas previas, ¿no? Entonces, es importante esa situación. Ujú. Sí. Sí, ¿algo más, chicos? Doctora, una pregunta, o bueno, al menos en tu experiencia, ¿qué sabe acerca de esto? Pues por definición se menciona que pues de la fertilidad pues es el periodo de 12 meses, pero ¿hay alguna patología en específico en la que pues nosotros digamos, ok, no nos tenemos que esperar estos 12 meses y tenemos que pues actuar a partir de ya porque pues se reducen las posibilidades de que pues puedan llegar a embarazarse? Sí, claro, o sea, como mencionaban tus compañeras, ¿qué es lo más, no fácil, ¿no? Sino más práctico determinar? Alteraciones hormonales que resultan ser muy importantes, antecedentes, por ejemplo, en una paciente con problemas de adenomas hipoficiarios, productores de prolactina, alteraciones tiroideas. Entonces, si tú ya de antemano sabes que hay una patología o que la paciente presentaba síndrome de ovarios poliquísticos, pues tienes que empezar a ver esta situación y la probabilidad de tener un problema para embarazar. Entonces, digamos, ya con patologías ya establecidas, pues digamos es un poco más, el abordaje es un poco más intencionado, por decirlo así, aunque también hablaban tus compañeras que a veces no es posible determinar o pronosticar si una paciente va a ser fértil o no. ¿Sale? Y lo que más nos apuraría en una pareja es la edad. ¿Sale? Sin antecedentes, ya están en el límite, no sé, 36 años, 38. Entonces ahí no esperamos el año como habían mencionado tus compañeras, a lo mejor 6 meses, empezar a buscar causas para que no vaya disminuyendo por la edad la tasa de fertilidad, ya sea masculina o femenina. ¿Sale? Es esa situación. ¿Algo Gracias, doctora. más? ¿Sí? ¿Algo más, chicos? Yo creo No, que pues también que actualmente las parejas pues ya esperan a ser más grandes, o son, por ejemplo, ya es 35, 40 años, cuando buscan Ujú. pues tener hijos y hay más este tipo de consultas, ¿no? Pero pues también hay que explicarles que pues la edad ya es el factor de riesgo, ¿no? Sí, ya, sí, también como mencionabas, pues van disminuyendo, se van afectando también toda, toda nuestra, o sea, finalmente vamos envejeciendo como mujeres y esto también va disminuyendo la probabilidad de un embarazo. Sale al igual que en los hombres es un poco más tardía en la edad, pero también se da, ¿no? Afectaciones en volumen, en características de espermas, las enfermedades crónico-degenerativas que se van agregando, entonces todo eso también va afectando la posibilidad de fertilidad.